Bien, hermanos, vamos en esta noche a continuar nuestro estudio. El título del mensaje de hoy se llama Juicio a los dioses falsos, los dioses de Egipto. Estamos haciendo un estudio sobre el carácter cristiano, la transformación del carácter cristiano, viendo la historia del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y hemos hablado que tiene 3 fases. La primera de ellas, cuando los hebreos estaban en Egipto, simboliza cuando nosotros éramos inconversos. Estábamos sujetos al diablo, eso dice la Biblia, así como ellos sujetos a Faraón, que no los dejaba ir, esclavos del pecado, dice la Biblia, y ellos eran esclavos literalmente. En ese punto es donde estamos ahora. Pero sabemos que cuando se pasa a la otra etapa, y también vamos a predicar sobre eso, se pasa al desierto, ya libres de estar en Egipto, pero hay algunos problemas ahora que salen con la carne, con el carácter. Pero hemos hecho una relación de cómo es estar esclavo en Egipto y cómo es estar esclavo en el mundo. Hemos hablado varias cosas. La vez pasada hablaron sobre la sangre. En la noche donde Jehová, el ángel de Jehová, pasó matando a los primogénitos de Egipto. Ahora vamos a hablar sobre el juicio a los dioses, las plagas, aunque no nos vamos a detener en cada una de las plagas, sino que vamos a ver el significado espiritual de esto. Pero se llama juicio sobre los dioses falsos, sobre los dioses de Egipto. Vamos a orar que Dios nos esté edificando hoy. Padre, te damos las gracias por darnos esta noche, darnos el poder estar en la iglesia. Pedimos que nos edifiques y que tú hables al corazón, a nosotros y a los que están viendo esta transmisión, también los bendigas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, juicio sobre los dioses falsos. Como inconversos hemos adorado dioses falsos, sabiéndolo o no sabiéndolo. Es propio de este mundo que el hombre ha dado la espalda al Dios verdadero y se ha volcado a sustituir a Dios. Algunos adoran ídolos, estatuas de madera, lo que sea, imágenes. Otros adoran conceptos, otros adoran el dinero, otros adoran seres humanos, líderes, a quien o a quienes le creen como que fuera Dios. En fin, todos hemos vivido en un mundo donde nuestra tendencia ha sido satisfacer una necesidad emocional, una necesidad de confiar en algo, de creer en algo, pero no en el Dios verdadero, sino que las vanidades de este mundo. Esos son los dioses falsos. Entonces, Egipto estaba lleno de dioses falsos, que concretamente se representaban en figuras a las cuales se le daba un nombre y además se le atribuían ciertas facultades y representaban algún elemento de la naturaleza. Y además eran también representados por un animal en relación con ese elemento de la naturaleza. Ahora, en el caso de los hebreos, ahí esclavos en Egipto, su Dios era Jehová, supuestamente. Pero en realidad, viviendo en ese ambiente, el mundo, muchos de ellos, aunque decían que su Dios era Jehová, en realidad habían sido contaminados con el concepto de estos dioses. Temían a estos dioses. Tenían también, igual que los egipcios, supersticiones. Y además participaban de lo atractivo que era la adoración a esos dioses, que mucho de eso tiene que ver con orgías. Los dioses paganos, algunos de ellos representaban el amor erótico, y era propio también de esas festividades a esos dioses el desenfreno.
Todo eso está relacionado. Por eso los israelitas, cuando hicieron el becerro, después de haber tenido un acto de adoración al becerro, dice que se dedicaron a gritar, a bailar, a desenfrenarse, y hubo literalmente orgías en el pueblo de Israel. Así era relacionado a esto. Los dioses, entonces los dioses eran atractivos porque desenfrenaban al hombre en los placeres, y además eran temidos, porque con las supersticiones se creía que si no rendías culto a ese Dios, algo iba a pasar. Entonces así estaban los israelitas, no solo esclavos físicamente de Faraón, sino que también muy influidos por las supersticiones de los egipcios. Entonces la obra de Dios iba a ser doble: liberarlos del Faraón, de la esclavitud, y liberarlos de la esclavitud de las creencias supersticiosas de esos dioses. Ahora, vemos nosotros este texto que apoya lo que les estoy diciendo, que cuando Dios determinó ejecutar plagas en Egipto, claro, estas plagas iban dirigidas al corazón del faraón para hacer que el faraón se humillara, se ablandara y dejara ir a los hebreos libres. Pero no solo ese era el propósito, sino que el propósito era mostrar a los egipcios y a los hebreos la inutilidad de todos esos dioses que adoraban. Porque cada una de estas plagas iba a ser un juicio contra cada uno de esos dioses egipcios. Por ejemplo, este texto lo da Dios a través de Moisés antes de la Pascua y del sacrificio del Cordero, cuando Él les está anunciando la muerte de los primogénitos. Y dice de esta manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y fíjense bien esto: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 10 plagas. Cada una de ellas es el ataque a un dios egipcio. Estos dioses eran guardianes de los elementos de la naturaleza afectados por cada plaga, y no pudieron proteger a los egipcios cuando se levantó el Dios de Israel. Ejemplo, había un dios que se llamaba Hapi, era el dios del Nilo. El río Nilo era considerado un dios porque todo el país de Egipto dependía del agua del Nilo, y del agua no solo para beber, sino para todas las otras cosas, como también siembras. Entonces la vida era dada por este dios Hapi, Nilo. Pero cuando Dios desata la plaga en la que convierte al río Nilo en sangre y las aguas de Egipto en sangre, los egipcios clamaban, pero ese río, en lugar de llevar vida, llevó muerte. Entonces, con todo y el clamor de los egipcios, su Dios, el río Nilo, no pudo hacer nada. Y al contrario, murieron los peces, murió la vida, y si ellos se tomaban esa agua, también se moría. Dios humilló a este Dios ahí, al Dios Sol. ¿Cómo lo humilló? ¿Se recuerdan que una de las plagas fue 3 días de tinieblas, donde dice que nadie se levantó de su cama, porque eran unas tinieblas tan densas que ni siquiera cuando alumbraban las antorchas podía alumbrarse? No daban luz, no se encendía nada. Dice que ninguno se levantó de su cama porque no podían ver nada. O sea, eso era peor que cualquier tiniebla que nosotros hayamos experimentado. ¿A quién estaba atacando Jehová? Al dios Sol, el famoso Ra de los egipcios. Y así fue con cada uno de ellos, ejecutando juicios. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Humillando a esos dioses que los seres humanos adoran. Todo aquello en lo cual los seres humanos confían, Dios lo puede deshacer y avergonzar a los seres humanos que adoran a esos dioses.
Dios va a juzgar a los egipcios y sus dioses. Va a demostrar lo vano que es poner la confianza en ellos, en cualquier gobernante como Faraón. Porque el último Dios que humilló fue a Faraón. Porque el Faraón era considerado un Dios también. Era el que tenía el máximo poder en todo aquel imperio. Él determinaba quién vivía y quién moría. Entonces era una deidad, era un Dios. Pero cuando Dios a través de Moisés le manda el mensaje, va a morir tu primogénito, aquel que te va a heredar, aquel que va a ser el próximo faraón, va a morir. Eso lo terminó de vencer al faraón. Y ahí es donde él decidió liberar a los hebreos. Entonces Faraón, ni con todo su poderío y dinero y esplendor, pudo evitar que Jehová le matara al hijo. Ahí humilló al Dios Faraón, por ejemplo. Esto es otro de los ejemplos. Y nosotros, cuando vivíamos en Egipto, en el mundo, adorábamos dioses. Claro, alguien podría pensar, pero yo no era devoto de ningún santo, por ejemplo. No era seguidor de Saibaba ni nada de eso. Pero de alguna manera, hermano, había algún dios secreto por ahí. Uno o varios dioses. O sea, o conceptos o lo que sea. Aquello que te daba significado en la vida. Aquello que tú seguías con un gran atractivo, que obedecías, que creías a ciegas, que te entusiasmaba, aquello por lo cual tú dabas la espalda al Dios verdadero. Eso es un Dios. Ahora, Dios tuvo que, seguramente para que tú te convirtieras, tuvo que haber quebrantado alguno de esos dioses, o todos los dioses. Porque hermanos, la verdad que no venimos a Dios sino hasta que perdemos la confianza en aquello que era uno de nuestros dioses al menos. ¿O no? Miren, si uno está confiado en otra cosa, menos busca a Dios. Todos hemos venido, recuérdense ustedes en su propio caso, todos hemos venido humillados. Pues Dios tiene que, para liberarnos de Egipto, deshacer nuestros dioses. Dios tiene que destruir los dioses falsos para esto. La confianza en cosas vanas para traernos a Él. Y mire lo que dice este texto. Con castigos, es Salmos 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Cómo nos corrige? Por medio de castigos. Y deshaces como polía lo más estimado de Él. Esto quería decir aquello en lo que confía, aquello que sigue con muchas veces a ciegas, aquello en que ha puesto su esperanza, un Dios, una cosa. Dios tiene que deshacerlo. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y aún en nuestra vida cristiana yo creo que Dios tiene que todavía tratar con nosotros los dioses que podemos tener. La gente tiene dioses y por esa razón cuando tú le testificas a alguien y lo invitas a la iglesia está reacio y tiene dioses en su corazón y por eso no quiere venir al Dios verdadero. Ni modo, tiene que ser humillado. Y a veces orar por un amigo, por un pariente inconverso nos preguntamos cómo oro por este fulano. ¿Cómo oro? Bueno, oramos, Señor, conviértelo. Ahora, yo muchas veces mi oración es, Señor, desármalo. Señor, quebrántalo. Señor, humíllalo. Señor, haz esto. Deshaz. Es duro. Deshaz como polía lo más estimado de este hombre. Wow. Y Dios puede hacer morder el polvo a cualquiera. Y lo hizo. Ahora pues nosotros a veces nuestro concepto de clemencia con la persona es no, que no le pase nada, que sea bendecido. Y claro, Dios puede, y hay casos donde Dios para convertir a alguien lo bendice o le da una muestra de su bondad para que se convenza. Pero muchas veces yo he visto que Dios le da una muestra de su bondad después de humillarlo. Primero lo quebranta, lo humilla, lo desgasta. Y ahí Dios le muestra su bondad y el hombre está necesitado de Dios y viene a Dios. Pero es frecuente que Dios va a deshacer
lo más estimado de ellos, algún dios que tienen. Ahora, pero la historia no termina aquí porque, bueno, ustedes saben que los hebreos salieron de Egipto y podríamos decir cuando cruzaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado eran libres, danzaron, se alegraron, ahora somos libres. Y suceden cosas extrañas acá, porque aproximadamente un mes después llegan a Sinaí, y por ahí entonces Moisés les dice que va a subir al monte a recibir la ley, y Moisés se tarda 40 días. Ellos dijeron, Moisés se murió. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya no tenemos nadie que nos guíe a la tierra prometida. Y entonces la idea fue, bueno, ya nos abandonó Moisés, ya no está, Jehová tampoco, porque él era el que nos hablaba de la palabra de Jehová. Entonces, ¿por qué no hacemos un becerro? Era uno de los dioses de Egipto. Y recuerdan ustedes cómo atacó al dios becerro, Jehová. Una de las plagas fue que murió todo el ganado. Le dio una peste a todo el ganado. Pero entonces ellos resucitan a ese Dios y lo comienzan a adorar, diciendo que ese Dios es el verdadero. Están sustituyendo a Jehová. O sea, en medio de cuando a veces hay pruebas, dificultades en nuestra vida, como que volvemos a confiar o tratamos de confiar en aquello que habíamos abandonado. En otras palabras, todavía llevamos a ese Dios ahí en el corazón. Y esto es la razón que podría ser lo que hay debajo de muchos cristianos que han caminado bien con Dios. Y uno nota que comienzan a perder velocidad, fuerza, y aún algunos de ellos saltan al mundo y regresan. ¿Qué pasó? Llevaban un Dios. En el momento de prueba dejaron a Jehová y se volvieron a ese Dios y comenzaron a adorarlo. Lástima, ¿verdad? Ahora, eso sería bueno también, pedirle a Dios, Señor, escudriña mi corazón, porque podría ser que uno, aún viniendo a la iglesia, esté como en una doble situación donde sí confía en Dios, pero no confía en Dios. O sea, confía en Jehová, pero no confía tanto porque también confía en otra cosa. Es lo que habla la palabra, que dice, ninguno puede servir a dos señores, o sea, a dos dioses, porque amará a uno y menospreciará al otro. Entonces, ahí este texto lo relaciona con el dinero. No podéis servir a Dios y a la riqueza, pero no solo la riqueza es un Dios. Hay otros conceptos y otras cosas que son Dios que nos mantienen atados, que son un Dios, claro, un Dios falso. Nos mantienen atados y entonces en una dualidad, en un conflicto dentro del corazón. Por eso debemos decirle, Señor, escudriña mi corazón a ver si no hay otra cosa en la cual yo confíe más que en ti, y en la cual yo esté basando mis esperanzas más que en ti. Puede ser uno mismo, la propia habilidad de uno. No es extraño que a veces cuando ya Dios lo pone en una enfermedad, uno allí, sí, Señor, está clamando y está necesitándolo a Él. Pero mientras todo iba bien y tenía salud y dinero, ni venía a la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene una confianza en el dinero, en la buena vida, en las habilidades propias, etc. Y ahí hay una idolatría en eso, ¿verdad? Entonces tiene que quebrar ese Dios para que nos volvamos con todo nuestro corazón a Él. Estos dioses falsos. Ahora, miren lo que dice Hechos capítulo 7 acerca del pueblo de Israel en relación a esto que estamos hablando. Voy a buscarlo acá. Hechos capítulo 7. Versículo 41. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí se está refiriendo al evento ese cuando en el desierto construyen el becerro, ahí en el monte Sinaí. Se regocijaron en la obra de sus manos.
Y generalmente los ídolos tienen que ver con esto, con las obras de los hombres. Es confiar en el hombre más que en Dios. Es confiar en lo que hace el ser humano. Otro ser humano, o un gobernante, o un líder religioso, o tú, o un filósofo, o lo que haya dicho alguien. Como que se confía en lo que alguien dice, o en las armas. Lo que hace el ser humano, que le da confianza a otros seres humanos, más que en Dios. El dinero, dice, lo tengo, Él me saca de mis problemas el dinero. No, Dios te puede quitar todo el dinero. Pues tengo una buena cuenta que eso me respalda para mi vejez. No confíes. Dice la Biblia que al dinero le salen alas y se va. Qué bueno que tengas ahorro, gracias a Dios, pero confía en Jehová, más que en esos ahorritos, se te pueden ir así, ¿ve? Porque Dios es Dios y aquello no es Dios, ¿verdad? Así que se regocijaron en las obras de sus manos y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Indudablemente se está refiriendo a esos 40 años en el desierto. Uno se pregunta, bueno, ellos acaban de salir de Egipto, adoran al verdadero Dios, pero Dios les hace este reclamo y les dice, antes bien, o sea, en lugar de ofrecerme sacrificios, antes bien, lo que hicieron fue esto: llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc no era Jehová, pero dice que los israelitas en esos 40 años en el desierto no lo decían audiblemente, pero en el corazón de ellos, dice, llevaban el tabernáculo de Moloc. ¿Y a dónde aprendieron eso? En Egipto. Y pues que no se habían liberado de los dioses de Egipto y vieron cómo Jehová humilló a los dioses de Egipto. Sí lo vieron, pero se les olvidó y regresaron a confiar en las obras de sus manos, en los dioses de Egipto. El tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, no dice Jehová, sino que de vuestro Dios Renfán. Eso le reclama a Dios a los israelitas. En realidad le está diciendo, en realidad yo no era su Dios, aunque claro, veían la vida del pueblo de Israel en el desierto y estaban ofreciendo sacrificios y ya existía el tabernáculo y Moisés les daba discursos y toda la cuestión. Pero en el corazón de ellos, de esa generación, iban otros dioses. Claro, cuando murió toda esa generación se levantaron los hijos de ellos. Y los hijos de ellos sí tenían una fe más pura y más definida en Jehová. Pero ellos llevaban esos dioses. Vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y Dios se está refiriendo al futuro de ellos como algo que aún siglos después no habían superado. Siempre volvían a caer en idolatría. Ustedes lo pueden ver esto en el libro de Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica. Toda esa historia del pueblo de Israel está llena de caídas del pueblo de Israel regresando de nuevo a los diferentes dioses, ¿verdad? Entonces podemos decir que este es un problema tanto de los israelitas como de nosotros, como habla en 1 Corintios, que las cosas que le sucedieron a los judíos, para nosotros se han escrito, para nuestra instrucción. Entonces hay dioses ahí debajo de todo esto. Es para nosotros, claro, ya salimos del mundo, pero ¿qué hacemos ahora? Ya no estamos en el mundo. Excelente, qué bueno, gracias a Dios por habernos sacado. Pero no hay que bajar la guardia, porque todavía existe esa tendencia de llevar dioses. Dice, el corazón es engañoso, nuestro corazón es engañoso. Cuando nos descuidamos, ahí ponemos nuestra confianza secretamente en algo que no es Dios. Alguien anda apático o frío espiritualmente, uno como ser humano no puede ver el corazón, pero como que alguna cosa secreta tiene, algún Dios por ahí resucitado, y eso automáticamente le quita el fervor de Jehová y se lo pone al otro Dios. Dice, porque si
tratan de servir a dos dioses, van a amar a uno y van a menospreciar al otro. Entonces, por ahí hay una adoración secreta a algo que no es Dios, a pesar de estar libres de Egipto. Egipto puede estar en nuestro corazón. Esto es como una relación de pareja. Si uno de los dos se enamora de otra persona, ¿qué pasa? Se vuelve apático hacia su cónyuge, automáticamente. Ya no lo quiere, ya no le gusta, lo está comparando o la está comparando. Ya hay una dualidad. Y llega un momento, si eso perdura, persiste, en que el cónyuge, se da cuenta. Dice, él tiene otra mujer. Así, le nace. Tiene otra mujer. O el hombre puede pensar, ella como que anda con alguien. Me está, como dice, quemando la pata. Que no era así. ¿Cómo ha cambiado conmigo? ¡Wow! Me falta el respeto, menosprecia. Si el otro cónyuge se siente menospreciado, desvalorado, por el cónyuge que tiene alguna aventura en secreto. Eso se nota, se descubre, porque no se puede tener a dos a quien se ama. Se ama más a uno y se menosprecia al otro. Eso es lo mismo. La Biblia habla en Santiago que el que ama al mundo, que Dios es celoso, el Espíritu de Dios es celoso. O almas adúlteras, le llama adulterio. Dice la amistad con el mundo, amar el mundo. Entonces, el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Automáticamente, aunque no quiera, empieza a rechazar al Dios verdadero. Y esto me lamento y esa da tristeza, ¿verdad? Como haber visto cristianos que anduvieron bien y llega un momento que se ven tan cambiados para con Dios y su palabra, aunque ellos digan, no, si yo allá en mi casa adoro a Dios y que no sé qué, a los años te los encuentras y van peor, más fríos, inclusive los puedes oír hasta blasfemar en algunas cosas y expresar unas ideas tan erradas de lo que hubieron aprendido una vez, porque ahí ellos se han vuelto hacia otra cosa. Hay que orar por los hermanos que anduvieron un tiempo y se han descarriado. Hay que orar por ellos, sí, que para nosotros sea un reto, hermano, en lugar de, si nosotros vemos que alguien deserte, se va al mundo, en lugar de decir, he visto algunos evangélicos que su fe está tan débil, tan frágil, que cuando ven a otro compañero cristiano que desertó y a otra persona que desertó también de las filas de Dios, ellos entran en duda y empiezan a pensar, yo quizás también me voy a ir al mundo. Sí, ¿verdad? Quizás como que no funciona esto. Mi hermano, si tú ves que otros desertan, tú vuélvete más fiero en las cosas de Dios. Digamos, por decir fiero, más fiel. El canto, he decidido seguir a Cristo. Hay una de las estrofas que dice, si otros no siguen, yo seguiré. Si otros no siguen, yo seguiré. Y aun cuando podrías quedar tú solo, no importa. Sigue a Dios. Que Dios sea tu Dios. Que el tambalear de otros a tu alrededor no te afecte, sino te vuelva lo contrario. Más fiel, más celoso de Jehová. Y que si otros dan testimonio, tú puedas, mal testimonio, digas, pues si estos han dado mal testimonio, yo no me voy a desanimar. Yo voy a dar buen testimonio. Esos cristianos se requieren.